Continuando con esta clasificación del derecho público, que no hemos terminado ni agotado, vemos ahora el derecho internacional público. El derecho internacional público es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados, entre los países o naciones. Debido a que existe una gran cantidad de estados o de países, es necesario que las relaciones entre estos tengan un marco normativo el cual pueda pegarse con igualdad. De ahí entonces que las fuentes del derecho internacional público no nacen de un órgano legislativo. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es la norma consagrada en el artículo 38, la que establece que son fuentes del derecho internacional las siguientes. 1. Las convenciones o tratados internacionales. 2. La costumbre internacional. 3. Los principios generales del derecho. 4. Las decisiones judiciales. 5. La doctrina. Y 6. La equidad. El tratado es una de las herramientas más usadas en el derecho internacional. Es la fuente que nos da mayor certeza en cuanto a los efectos jurídicos que produce, además de ser el instrumento jurídico que más se apega a una ley por sus características. Al día de hoy, algunos tratados tienen la misma jerarquía y obligatoriedad que la Constitución, como por ejemplo los que están firmados en materia de derechos humanos. Los tratados deben de someterse a un proceso de negociación, elaboración y ratificación, que a veces es muy largo, pero del cual depende el buen funcionamiento y la estricta observancia de estos instrumentos jurídicos. Es necesario que sepas que el proceso para la consolidación de un tratado internacional consta de 4 pasos. 1. La negociación. Es la primera etapa y tiene por objeto lograr los acuerdos entre las partes a fin de determinar las cláusulas. 2. La adopción del texto. Una vez que son aceptadas las cláusulas, se adopta con carácter de definitivo. 3. La autentificación del texto, que es el acto mediante el cual se establece el texto definitivo del tratado y en el cual se lleva a cabo su certificación. Y 4, o último paso, es la manifestación del consentimiento, que es el acto por el cual los estados parte se obligan a cumplir con dicho tratado. Veamos ahora otra rama también muy importante del derecho público, el derecho fiscal. El derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas de la rama del derecho público que estudian y regulan los ingresos que percibe el Estado para cubrir el gasto público. La facultad de recaudar ingresos y utilizarlos corresponde al Estado y se denomina poder o potestad tributaria. Todos pagamos impuestos. Cada uno de los niveles de gobierno tiene un poder tributario que puede ser concurrente o privativo. Decimos que es concurrente cuando aquel puede ser ejercido sin distinción por los 3 órdenes de gobierno y que permite gravar, es decir, establecer un impuesto sobre las mismas actividades o situaciones jurídicas. Y decimos que es privativo cuando considera las contribuciones que en exclusiva corresponden a cada uno de los niveles del gobierno, lo que significa que solo el facultado por la ley puede gravar la actividad o situación jurídica sin que se permita la concurrencia de los otros niveles de la administración. Recuerda que el Congreso tiene estas facultades. Dentro de ellas está la de imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Esto está marcado por el artículo 73 de nuestra Constitución. Para establecer contribuciones sobre el comercio exterior,
sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, sobre las instituciones de crédito y sociedades de seguros, sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación y especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabaco labrado, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel, que ya lo quitaron, y productos de su fermentación, explotación forestal, producción y consumo de cerveza. El poder tributario se encuentra limitado constitucionalmente por los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad. Recuerda, son 3 principios sobre los que descansa el poder tributario: legalidad, proporcionalidad y equidad. Tratemos de ver de qué trata uno. La legalidad. Este principio establece que las autoridades fiscales solo pueden emitir un acto o resolución apegado a la ley. La proporcionalidad significa que cada persona debe contribuir mediante el tributo de acuerdo con sus posibilidades económicas. Y el de equidad tributaria, que significa que las personas que realizan iguales actos, tienen similares bienes o riquezas, deben ser tratados en igualdad de condiciones. Se trata igual a los iguales desde el punto de vista económico. Los ingresos que el Estado percibe para financiar y satisfacer las necesidades sociales es lo que conocemos como ingresos públicos y se obtienen a través de varios medios, como las contribuciones, los impuestos, las aportaciones de seguridad social, los derechos y las contribuciones de mejoras. Así entonces, las contribuciones son definidas como la aportación económica que los miembros del Estado y los extranjeros que residen en el territorio están obligados a satisfacer de acuerdo con la legislación fiscal para la atención de los servicios públicos y cargas nacionales. El impuesto, pues lo podemos definir como la prestación en dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley con carácter obligatorio a cargo de las personas físicas y morales para cubrir el gasto público. Las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas en materia de seguridad social, de acuerdo a lo que dice el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2, fracción 2. Y los derechos son contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. También está establecido en el Código Fiscal de la Federación, en el mismo artículo, nada más que en su fracción 4. Y las contribuciones de mejoras, que son establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Esto también está señalado a través del Código Fiscal de la Federación. Debes de saber que el origen de la palabra fisco deriva del vocablo latino fiscus, que se utilizaba entre los romanos para llamar al tesoro del emperador. La palabra hacienda tiene su origen en el verbo latino facere. Algunos sostienen que deriva del árabe keshena, que significa cámara del tesoro. El fisco es el encargado de obtener los ingresos para la integración de la hacienda pública, la administración y la disposición de tales bienes.